Camino al cero daño. Camino al cero daño. ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Buenas noches, hoy es 4 de junio del año 2025, una semanita después de haber tenido esta maravillosa experiencia en nuestro 11º Congreso de ASONAP, de Innovaciones Nacionales. Así que vinimos recargados y llenos de entusiasmo para hablar hoy de un tema muy especial y con una invitada súper especial. Se trata de Adriana Bajos Sleiman. Ella es educadora, mentora y coach de alto desempeño, experta en potencias en el desarrollo personal y profesional, con 20 años de experiencia en este tema y 25 años como terapeuta holística. Es consteladora familiar, creadora del método Bajos, una metodología revolucionaria que integra el coaching, la terapia y el autoconocimiento para impulsar un crecimiento integral. El trabajo de Adriana, y por eso esta invitación hoy, es el enfoque en centrar y habilitar el alcanzar nuestras metas, en superar los desafíos y construir una vida plena, para lo que indiscutiblemente necesitamos hablar de relaciones equitativas y de dar y recibir. Y ese es el tema que hoy nos reúne. Adriana, muy buenas tardes. Se me olvidaba decirte lo principal de toda esta gran presentación de su hoja de vida, es que Adriana es mi amiga y yo la quiero mucho. Y mil gracias por estar aquí, Adriana. Buenas noches a todos los que están conectados y los que nos van a escuchar en diferido. Gracias, Majo, por esta invitación. Y el dar y recibir es la clave para tener relaciones equitativas. Y me gustaría eh, decir que dar y recibir es como un río vivo de dos orillas que están en una constante danza. Cada orilla da forma y recibe agua, creando un flujo mutuo sin ser dueño, sin ser esclavo. Si una orilla es demasiado, el río se desborda y destruye. Y si por el otro lado este recae y el cauce se seca, este muere. ¿Cuál es el equilibrio? Es un diálogo vivo que exige presencia, humildad y una entrega constante. Desde la mirada sistémica, este río representa un flujo vital donde las relaciones y que las orillas son parte de este sistema que se necesitan mutuamente para sostener este vínculo llamado vida. Una preguntita, Adriana, para los que nos están viendo, y es cuando hablamos desde la mirada sistémica, explícanos un poquito para entender cómo todo esto nos determina finalmente. Cuando hablamos de sistémico, ¿de qué estamos hablando? Desde la sistémica estamos hablando desde la mirada de constelaciones familiares, por un lado, y todos somos sistemas. La familia es un sistema, la parte organizacional es un sistema, nosotros somos un sistema. Y para dar, también tienes que recibir. Y por eso es la equidad. La parte que tú das y recibes tiene que ser en equilibrio para estar bien. Me sigo devolviendo en el mismo marco que tú lo estás trabajando, porque a mí me parece que en lo que hemos trabajado, Adriana me hizo una constelación a mí espectacular. Los dejo ahí como, uy, ¿qué es eso? ¿Y qué es una constelación familiar? Porque ¿cómo impacta eso en el día a día? Recuerda que estamos hablándole a la persona que está planchando en ese momento, a la persona que está manejando el taxi, a quienes quiero invitarlos a que lo miren más allá de cualquier concepto religioso. Es mirar qué es esto de la familia, de los sistemas familiares y de las constelaciones familiares. ¿En qué influyen esto? Ok, es importante, uno, que una constelación familiar es dar orden. ¿Y orden qué? Un orden de amor. Todos pertenecemos
tenemos jerarquía y dar y recibir. Y tú dirás, ay, ¿por qué dar y recibir de último? Porque desde la mirada sistémica tenemos el que pertenecemos, que todos pertenecemos a la familia. Jerarquía, que hay que respetar los que estuvieron antes. O sea, los padres, los hermanos, en el orden que nacieron, inclusive si no nació alguien, hay que darle ese lugar a esa persona, porque el árbol genealógico es tan perfecto que no acepta vacíos. Cuando no acepta vacíos, lo va a llenar con algo más. Y cuando lo va a llenar con algo más, no es otra cosa que va a hacerle a alguien de la familia por lealtad invisible, le va a hacer honores a esa persona que no está. Con otro ejemplo te voy a explicar un poco más. Vamos a suponer que hay alguien de la familia que a ti no te agrade por su temperamento, vamos a ponerlo con esto, con su forma de ser. Y tú dices, ay, no. O sea, mira cómo es Andrés. Andrés, con todo esto que trae y la manera de él ser, y no, que no se aguanta. Entonces, claro, eso es lo que tú estás percibiendo de mirada, viendo en primer plano cómo es Andrés. Pero si vamos hacia la mirada sistémica, y también esto viene de uno, de las heridas de la infancia. Dos, si vamos a profundizar más, es desde el sistema sistémico, que es la mirada de constelaciones, que es la que estamos hablando ahorita. Y a veces tú dices, no, o sea, él es así porque él es así. No, no, él es así porque le está siendo leal a alguien de su familia, bien sea por el lado materno o por el lado paterno, que está copiando, vamos a decir, ese nombre de esos patrones o repitiendo esos patrones mentales, emocionales, de conducta de esas personas que él ni siquiera puede saber. Y Ok. entonces, eso es lo bonito de esto, eso es lo bonito de esto, porque ves más allá de lo que puedes percibir a simple vista. Ok, y me ayuda también a entender de pronto por qué las relaciones se me dan como se me dan o por qué alguien actúa como actúa, pero adicionalmente, Adri, que es lo más importante y lo que yo he podido percibir contigo, identificar cómo me afecta a mí ese flujo, ¿cierto? Porque no hablamos un poquito de eso, que al identificar eso me paro tranquilamente, pero tengo que reflexionar en ese dar y recibir cómo me está afectando ese flujo y esa relación sistémica. Claro, es importante lo que estás diciendo, cómo te influye a ti ese flujo, mucho. Y el dar y recibir, como yo doy, yo debería recibir. Por eso es que llamamos equilibrio. Y esto no es solamente en relaciones de pareja. Y ya voy a dar un ejemplo para que me comprendan un poco más a lo que yo hablo con este ejemplo. Como yo doy, yo debo de recibir. Ahí el equilibrio. Un ejemplo, si hay amas de casa, ella es el trabajo más laborioso que hay y puedo decir que el menos pagado. Sin qué decir, es la que lava, plancha, cocina, mantiene la casa limpia y nadie le da una bonificación. No solamente hablando monetariamente, sino decir gracias por esta comida que quedó buena, gracias por esta atención que tienes conmigo. Eso lo vemos del día a día. Entonces, si es cierto, la mujer está en casa y hace todo eso, ¿cuánto te cuesta a ti una mujer de limpieza, una mujer que te planche, una mujer que te tenga la casa limpia, que te cocine? Saca cuenta y ve el hombre, que es el que está en la calle haciendo la parte laboral, la parte, digamos, externa, que es el que trae el dinero a la casa,
Sí, cierto, dependiendo lo físico o mental que pueda hacer, porque también tenemos que ver que son dos fuerzas diferentes, la mental y la física. La física hablo de ese albañil, de ese obrero, de esa persona que, ojo, igualito tiene méritos como un ejecutivo, un alto ejecutivo en una oficina, porque la parte de él es mental y la parte de obrero es física y también hay que reconocerlo. Entonces, eso que el hombre afuera trae, trabaja y trae a casa es monetario. La que está en la casa, que es ama de casa, no es monetario, pero también hace su labor. Entonces, cuando llegas y no se reparten eh, esas tareas laborales, entonces te va a decir el que trae el dinero, te dice, oye, yo soy el que trae para hacer la comida, o sea, monetariamente. Pero y la que está en la casa con lo que tú traes, ella transforma. O sea, tú traes una harina de trigo y ella te hace un pan, te hace una torta y eso es un trabajo también. Entonces, cuando tú dices ese flujo de vida es equitativo. O sea, yo doy, pero también debo recibir. A lo mejor, Majo, me quiero ir un poquito más allá. A lo mejor para ti el decir te amo no te sale, en palabras no te sale, pero hay muchas maneras de decir te amo. Oye, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Comiste? ¿Llegaste bien? Eso es una manera también de decir te amo. Que la persona que quiere escuchar ese te amo no lo escucha de esa manera explícita como quiere, pero hay otras maneras de decirlo. ¿Y cómo lo dice? Como él aprendió o ella aprendió a decirlo. En este caso, si lo llevamos a la parte del ama de casa, ella lo hace en tener la casa en orden, en tener la comida caliente, en tener ese espacio. Esa es la manera de ella decir te amo, llevándolo a un ejemplo muy, muy clásico. Ariana, y eso también lo podríamos mirar, como tú bien lo decías, no solamente en las relaciones sentimentales y en las relaciones matrimoniales, sino también se puede observar en las diferentes relaciones, en las relaciones de amistad. A mí me gustaría hacerte, o si está bien para ti, una pregunta que tiene que ver con un poquito en tu experiencia, ¿qué es aquello que me va a permitir a mí saber cuando ya no es equitativo, cuando yo sigo siendo el dador permanente y no estoy recibiendo y a cambio empiezo a sufrir por ello? Bueno, un ejemplo es, imagínate que tienes una planta, ¿verdad? Y tú le vas a echar un poquito de agua. Tú no le puedes echar mucha agua. Le echas demasiada agua y matas a esa planta. Lo que hablábamos al inicio, de lo que yo hablaba al inicio, o sea, cuando das mucho, destruyes. Y si das poco, se seca y muere. En una relación, cuando tú sabes cuándo das de más, cuando tú eres vamos a suponer, en una relación de amistad, tú eres la que estás pendiente de pasar un mensaje. Ojo, esto aplica tanto para hombres como mujeres y lo puedes llevar al plano que tú quieras, pero lo voy a poner con este ejemplo de amistad. Tú eres la que llamas, tú eres la que pasas mensaje y siempre dices, ah, no, es que la persona está ocupada. Sí, es cierto, la persona puede estar ocupada, pero ¿cuánto te cuesta a ti el responder un mensaje? Posiblemente estás en una reunión, es válido, pero después de finalizar la reunión, ¿qué cuesta pasar un mensaje y decir, oye, no te pude atender en este momento porque tenía una reunión o se me complicó el día, o cuando llegues a casa y lo respondas, o más tardar el siguiente día en la mañana apenas te levantes? Lo importante es que haya esa reciprocidad. Yo tengo una amiga que no la veo y no hablo con ella todos los días y no hace falta, porque apenas yo hable con ella, yo me conecto de tal manera y, o sea, y cuando digo nos conectamos, corrijo, nos conectamos, es como que si hubiésemos hablado esta mañana y pueden pasar 15 días, 20 días sin nosotras conversar. Entonces ahí tú dices,
hay un equilibrio. Yo doy y también recibo. Y esa es la magia del dar y recibir. O sea, no es que voy a estar, es como que yo te diga, Majo, vamos a hacer una reunión y sea Adriana la que siempre quiera organizar la reunión. Qué, qué lindo sería de que a Majo se le diera esa iniciativa y digas, oye Adriana, vamos a hacer una reunión, ¿te parece? Y en vez de organizarla Adriana siempre, lo empiece a organizar Majo. Sí, sí. Quisiera en ese mismo contexto y aprovechándote, Adriana, ¿qué tal si hablamos un poquito de los patrones sistémicos o dinámicos invisibles que recibimos al trabajar en esos intercambios? ¿Cuáles son esos patrones que se pueden identificar que no son tan evidentes, pero que ahí están? Por los comportamientos. Cuando una persona tiene un comportamiento que es repetitivo, o sea, tuvo un mal día, un ejemplo, tuvo un mal día y está de mal genio, enojado, y en vez de dejar ese enojo o fluir ese enojo, que también es algo que hay que tener una inteligencia emocional muy elevada para poderlo hacer, eso no lo detectas de inmediato, que también hay que aclarar que yo puedo ser responsable de lo que haga Adrián, yo no puedo ser responsable de lo que haga Majo. María José es responsable de lo que ella tiene que trabajar y cómo se debe comportar. ¿De quién me puedo ser responsable? Soy yo, o sea, de Adrián y de lo que yo hago. ¿Cómo yo detecto esto? Si Adriana se enoja, Adriana tiene que saber que la emoción dura 90 segundos. Más de 90 segundos, esa emoción se convierte en un sentimiento y el sentimiento lo vas repensando y lo vas construyendo, se puede volver un patrón muy profundo como una ira que no se te sale nunca, se no la elimina por más que quieras hacer, y entonces se te empieza a marañar tantas cosas encima, que cuando vienes a ver para desatar todo eso, es un tema. Obviamente que si lo llevamos una sesión de coaching no lo vas a sacar. Tendrías que irte a una terapia. Y una terapia dependiendo qué hay debajo de todo ese enojo que hay, y vuelvo a insistir que esos patrones vienen, uno, heredados, que vienen de tu inconsciente, y digamos que de tu ADN que viene ahí marcado, y no solamente el ADN es de que hay que tienes los ojos negros, o el cabello marrón, o eres de tez blanca, no. El ADN también viene en estas partes emocionales, comportamientos, hábitos que ya tú vienes que vienen bien, puede ser aprendido. Aprendido es que vas observando y vas captando. No importa que si te dicen, ay, no, es que yo estoy adoptado y yo no tengo esos genes. No, es que también adoptas esos comportamientos y esas emociones de otra persona simplemente por modelaje. Y modelaje te hablo en términos de programación neurolingüística. O sea, tú puedes modelar a una persona que sea exitosa como una persona que no es exitosa y créeme que de los dos lados vas a aprender. El que va a decidir cuál camino tomar eres tú. Retomando y resumiendo tus palabras con respecto a Adriana, uno podría decir finalmente, yo puedo controlar todo aquello que depende de mí. Digamos que esto es una ley muy estoica, muy Pepe Río, ¿cierto? Muy lo que hemos aprendido con Pepe y que es una realidad. Yo puedo controlar lo que depende de mí. Yo lo que está por fuera no lo puedo controlar. Más si yo ya buscando esas relaciones equitativas, buscándolas, lo digo en un término proactivo, ¿cierto? En un término venga, una pregunta para todos los que nos están viendo y los que nos van a ver. ¿Para qué vinimos al mundo? ¿Cierto? ¿Para qué estoy acá? Y en esos mismos términos uno pudiera decir, pues yo vine aquí a ser feliz, a realizarme, a vivir en paz, a sacar a los arrendatarios malandros, a buscar que mi vida esté rodeada de amor, de felicidad y de mucha paz en lo que sea posible. A veces no va a ser tan posible, ¿cierto? A veces las cosas que se presentan por fuera no lo van a permitir. Pero aquí la pregunta, cuando se identifica esto
y vamos viendo que se dio ese desequilibrio. Tú ya nos hablabas de una terapia, pero ¿qué, ¿cuál sería el consejo de Adriana para una persona que por X o Y razón no pudiera ir a una terapia, pero que dijera, oiga, yo me estoy identificando con eso que están diciendo en Camino al Cero Daño, yo creo que aquí hay un desequilibrio? ¿Cómo podemos empezar a manejar esa situación que me está afectando a mí personalmente? Excelente pregunta, Majo. Y primero, si te das cuenta, o sea, el darte cuenta es decir, ay, tengo este comportamiento o tengo este hábito y no es grato, anótalo en un papel y ve qué tan recurrente es ese comportamiento o ese hábito no deseado, y ahí empiezas a tú tomar conciencia. Porque obviamente hay cosas que puedes hacer por tu cuenta y hay cosas que si están muy arraigadas, obviamente que no vas a poder solo, vas a tener que buscar un profesional que te acompañe en eso, sea un terapeuta, sea un psicólogo, un psiquiatra, la especialidad que toque en ese momento, porque solo no puedes. ¿Cuál es la invitación? Haz una lista de esas cosas que no te agradan, que pueden ser muchas, y está bien, no pasa nada. Lo más importante es que te des cuenta y que empieces a accionar. ¿Accionar cómo? Hay muchas maneras de cómo poder ser ayudado, y muy importante, si te diste cuenta que quieres ser ayudado, yo digo que tienes un 50% ganado. El otro 50% lo puedes trabajar con ese profesional que te toque. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a suponer, María José, y te voy a tomar como ejemplo. María José quiere hacer un trabajo en ella, solo que María José no está dispuesta a hacer ese trabajo. El profesional, vamos a poner que en este caso sería yo que te voy a ayudar en eso o te voy a acompañar en eso. Yo puedo tener las herramientas, la disposición y todo, pero si María José no está 100% comprometida y es responsable de sí misma, de los cambios que quiere hacer, ni que el mejor profesional que sea en esa área la va a ayudar. Como yo digo, con una metáfora muy folclórica, ni que te agarre tu cerebro y te dé con una mandarria, lo parte en dos y te diga, María José, esto hay que hacerlo de esta manera. No va a haber manera. ¿Por qué? Porque la decisión es o del paciente o del consultante o del cliente, dependiendo de lo que estemos hablando. Porque el profesional puede estar, pero la responsabilidad y el compromiso de cambio no va a ser sencillo, sí, pero qué tan comprometido y responsable eres tú de tu cambio. Me encanta, Adriana. Me encanta que leo y veo que se trata justamente cuando yo hago conciencia, me hago cargo. También entiendo que justo como se le dio el título a este programa, relaciones equitativas, es que intervienen por lo menos dos personas, porque hay cosas que van a depender de mí, hay cosas que van a depender del otro. Así que si puedo y ya tengo conciencia en ese papelito, en esa escritura de aquellos comportamientos que yo quiero variar, trabajar en ellos si quiero realmente el cambio, ¿cierto? Habrá otros cambios que van a estar por fuera, que no van a depender de mí, pero me parece muy importante, Adriana, y ya para cerrando, el tiempo es oro y esto se pasa muy rápido, especialmente en un estado tan agradable como siempre me pasa contigo, pero es también identificar, ¿cierto, Adri? Como la ley del espejo del que hemos hablado tanto. Eso es como una invitación que también tengo yo en las relaciones equitativas y en el dar y recibir, ¿no? Y a mí me encanta la ley del espejo y quisiera como compartirla contigo, es cuando me dice, si hay algo que viene de afuera para ti y te hace ruido, te ocupa, tienes que ponerle atención a eso, ¿sí?
Pero si hay algo que viene de afuera para ti y no tiene que ver claramente nada contigo, déjalo afuera. Pertenece a la otra persona un poco para alinear esta equidad y no cargarnos con cosas que no nos pertenecen. ¿Te parece que a veces como que la culpable soy yo, la responsable soy yo? Yo lo viví, yo sé por qué lo estoy diciendo, ¿cierto? Si tienes una fuerza extraña que te está diciendo, tú no das, tú no haces, tú eres la responsable, tú eres la que, y yo me lo creo, pues así será, ¿no? Claro, y tomando este ejemplo de el espejo como llamas, es importante. ¿Qué te va a mostrar ese espejo? Dos cosas. Uno, qué tanto has trabajado en ti para ese cambio, o sea, ese compromiso y esa responsabilidad. Y lo otro, qué es lo que te falta todavía por hacer. Porque la otra persona es como, bien dicen, es que me hirió, yo le quito ese me, él hirió o ella hirió. Es diferente cuando pones el me adelante. Es como cuando tienes una herida en un brazo y aquí obviamente con la manga no se va a ver la herida, pero María José me agarra aquí y debe decir, ouch, me hirió. No, ella no me hirió porque ella no sabe que yo tengo una herida debajo de la manga. Simplemente ella colocó las manos. Es la diferencia. Entonces, por eso es que hay que trabajar en inteligencia emocional para subir esos niveles de emociones y saber cómo controlar cualquier situación, pero de, como nos dice nuestro querido Pepe Rin, subir los niveles de conciencia para ver las cosas de un punto de vista diferente, para poder resolver las cosas que tenemos que resolver. Obviamente que es un camino doble vía. Yo te tengo aquí enfrente y tú me tienes enfrente. Y obviamente yo aprendo de María José como María José aprende de mí. Y así en cualquier circunstancia en donde lo coloques. Bueno, yo ya se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa. Siempre es un gusto estar contigo, escuchaste, aprender de ti. Yo me llevo el mensaje de trabajar mucho, cada uno de nosotros, el señor taxista que nos está escuchando, la señora que está planchando, mire, mire sus reacciones, mire eso que hablaba Adriana, de cómo nos reciben, de cómo recibimos, de cómo estamos educando a nuestros hijos frente a esta equidad, frente al dar y recibir, ¿no? A veces Miguel Ruiz lo maneja muy bien en sus libros, en eso a veces nos desbordamos en dar, en dar, en dar, y le enseñamos a los hijos que ellos vinieron solamente a recibir, a veces pasa. Entonces, cuando surgen las relaciones, por eso solamente reciben y les cuesta mucho trabajo dar. El último mensajito, Adriana, así como el tip para que la gente se vaya esta noche y se quede pensando en eso y diga, wow, qué programa. Bueno, la invitación es, antes de decir algo hacia afuera, veamos nosotros en nuestro interior. Porque la solución está dentro de nosotros, las respuestas están dentro de nosotros. Los de afuera no pasa nada. Si no te gusta el panorama que hay afuera, revísate en tu interior, que ahí es donde vas a tener la respuesta y ese es el camino. Yo digo que tienes un camino de espinas, que no es nada sencillo, y tienes el camino de flores. Aunque no es grato, yo me voy por el camino de espinas. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener mayor aprendizaje. Esa es la reflexión. Bueno, Adriana, para todos una muy buena noche, un placer, un gusto que nos hayan acompañado. Sigamos en este camino al cero daño, que como ustedes ven, siempre tendremos un tema y sobre todo un tema que nos invite a vivir plenamente, a que cada día tenga un sentido especial, a que cuando terminemos el día digamos, valió la pena transitarlo. Feliz noche y hasta nuestro próximo programa, el próximo miércoles a las 6 de la tarde.